Y bueno, yo voy a hablar de diversidad LGBTIAQ+, ¿vale? No voy a hacer dinámicas, sino que voy a aclarar conceptos, voy a ver qué son cada una de estas letras, ¿no? También hablaré cómo, al final, cómo llegamos a la ley, que luego explicará Marina, a la mal llamada ley trans, porque no es una ley trans, es una ley para todo el colectivo LGBTIAQ+. Sin embargo, como fue la parte más polémica, que suele pasar, pues se le da ese nombre. Flaco favor nos hace a todo el colectivo, incluso a las propias personas trans, ¿vale? También ocurrió con la ley de salud sexual y reproductiva, una ley que es buenísima y sin embargo el aborto la eclipsó, ¿no? Pues esto ha pasado un poquito lo mismo con el tema trans. Luego hablaremos un poco de todo lo que está, digamos, de lo que es la homofobia y la transfobia y los delitos de odio, que luego seguro que Marina se va a centrar más en todo lo que está pasando actualmente. ¿Vale? Mi nombre es Jenny, como me ha presentado, y yo voy a hablar desde tres perspectivas. Yo soy maestra de PT, o sea, llevo 30 años atendiendo a la diversidad en los centros escolares de Castilla y León. También he estado en la Consejería de Educación haciendo el acompañamiento al alumnado trans en los centros educativos de Castilla y León. Por otro lado, soy sexóloga, por lo tanto, a nivel de la asociación he atendido pues, a muchas personas trans, pero fundamentalmente a sus familias, ¿vale? Ya veremos que es un pilar fundamental, las familias, sobre todo cuando estamos hablando de menores trans. Y por otro lado, activista, porque yo he sido activista antes de las redes sociales, por eso muchos no me conocéis. Yo me tragué la época León de la Riva, estuve 18 años en Fundación Triángulo y formando parte de la directiva de Valladolid, formando parte del patronato nacional. Creo que hasta 2010, creo que cuando salí yo entraste tú o entró Gerpo, bueno. Pues en esa época no había redes sociales, entonces sí que me conocían más a nivel institucional que a nivel social, digamos, ¿no? Vale, pues yo voy a hablar probablemente de esas tres patas, de lo que es todo el tema de la diversidad LGBTIAQ+. Vengo ahora representando a Dialogases porque cuando en 2010 yo dejo Fundación Triángulo, creamos Dialogases, dos personas estábamos en Fundación Triángulo porque queríamos trabajar por los derechos sexuales de una forma más amplia, no solo el tema LGBTI, ¿vale? Bien, la asociación de Dialogases pues, trabaja por los derechos sexuales y reproductivos a través de la formación, asesoramiento e incidencia política, dos líneas de actuación, sexología y la igualdad de género, desde un triple enfoque, los derechos humanos, feminista y de diversidad. ¿En qué nos basamos? En organismos internacionales, como puede ser la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO, la normativa de nuestro país y, por supuesto, la sexología con conciencia y los derechos sexuales. Nos gusta mucho trabajar en red con otras organizaciones y es un poco la radiografía de lo que es Dialogases. Y vamos a entrar en la aclaración de conceptos, ¿vale? Y no sé qué conocimiento tenéis de toda esta temática, de la diversidad sexual en general, pero bueno, cuando van a hacer un niño o una niña, ¿no? La lógica de situación nos dice que ese niño va a tener pene y testículos, una identidad de hombre, un rol de género masculino y que además le van a gustar las chicas, ¿sí? Y un chico y una chica va a tener vulva y ovarios, va a tener una identidad de mujer, un rol femenino y le van a gustar los chicos. Sin embargo, esto es una quimera porque la realidad es que tenemos chicos que pueden tener pene y ovarios y tenemos chicas que pueden tener vulva y testículos, y estamos hablando de las personas intersexuales. La I, muy poco conocida, de hecho, si os habéis fijado, en la imagen primera no aparece ni la I ni la A, porque la I y la A han sido las que más nos ha costado que se luche por sus derechos o que se garanticen sus derechos. Las personas intersexuales vamos a hablar después de quiénes son y qué es lo que les pasa, pero luego también tenemos chicos que tienen identidad de chica y chicas que tienen identidad de chico. Estamos hablando de personas transexuales. Ya hablaremos del concepto transexual, ¿vale? Más adelante. Y también tenemos a chicos pues, que tienen un rol más femenino, digamos, y chicas un rol más masculino.
que luego tendríamos que analizar qué es eso de masculino y qué es eso de femenino, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de géneros no normativos. Y por otro lado tenemos a chicos que les gustan los chicos y a chicas que les gustan las chicas, y estamos hablando de las distintas orientaciones sexuales. Entonces, esto que parece una excepción, resulta que en las Naciones Unidas nos dice que tenemos un 1,7% de población intersexual. Podríamos hablar de un 3,5% de transexuales. Podemos hablar de entre un 10 y un 15% de distintas orientaciones y imaginaros ahora las distintas expresiones de género que hay, que cada vez son más y evidentemente cada vez va a haber muchas más. Casi estamos hablando a lo mejor de entre un 40% de la población. Y con las distintas expresiones de género, 30, 40 vamos a hablar. ¿Vale? Pues no es una excepción, no estamos hablando de un 1% ni de un 2%, estamos hablando de una cantidad importante de la población. Por lo tanto, no puede ser una excepción. Esto es lo que hablamos, de lo que llamamos diversidad sexual, y la diversidad sexual es la norma, no es la excepción. Aunque nos hayan dicho siempre que es la excepción, lo patológico y demás, ¿no? Bien, ¿qué son las intersexualidades? Pues fijaros, las intersexualidades son las personas que nacen con unas características sexuales, una gran variedad de situaciones corporales, ¿no? Son personas que nacen con algunas características genitales, gonadales o hormonales o cromosómicas que no parecen ser las definiciones típicas de masculino o femenino. Es decir, una mujer que puede tener testículos, por ejemplo, o una mujer que puede tener una genética XY, que es la típicamente masculina. Siempre vamos a hablar de típicamente, porque realmente no es que todos los hombres tengan XY. ¿Vale? Y lo que os decía, Naciones Unidas dice que hay un 1,7% de la población intersexual. De hecho, Camino dice que ya conoces a más personas intersexuales que pelirrojas. Otra cosa es que sea la letra más escondida, digamos, porque si no nos lo dicen, es muy difícil que nosotros sepamos que una persona es intersexual. No es lo mismo que una persona gay o lesbiana que puede salir del armario, o le podemos decir puede ser, pero una persona intersexual nunca lo vas a saber. O sea, tienes que tener... No, bueno, la mayor parte de las veces no lo saben ellos, como lo vamos a ver ahora, ¿no? Y por supuesto las personas transexuales, una vez que hacen la transición, es vox populi, o sea, y no salen ellas del armario, salgan a toda la familia del armario, ¿vale? Bien, para entender todo esto vamos a ver cómo es ese proceso de sexuación, qué es lo que ocurre, ¿vale? Estamos hablando de una sexuación genética, que se supone que las chicas es XX y los chicos XY, pero resulta que tenemos XXY, tenemos X0, o sea que genéticamente o cromosómicamente ni siquiera existe ese dualismo, ¿vale? La sexuación genética nos va a llevar a la sexuación embrionaria. ¿Y qué ocurre aquí? Fijaros, entre la sexta y séptima semana, todos los embriones tienen una gónada diferenciada para chicos y chicas. Si en esa semana, la séptima, aproximadamente la octava, hay mujeres, esto es un proceso muchísimo más complejo de lo que yo os voy a explicar, pero es para que tengáis una idea de por qué se produce esa diversidad. Esa gónada diferenciada, si el gen SRI segrega testosterona, se va a desarrollar en testículos y pene, es decir, en el escroto con los testículos dentro y el pene que es hacia afuera, ¿sí? Si no hay testosterona, la misma gónada indiferenciada, lo que se transformaba en escroto, se transforma en labios mayores y lo que era el pene en el clítoris que se desarrolla hacia adentro. Clítoris y pene es la misma estructura y mismo funcionamiento. Cuerpos cavernosos, ante un estímulo se llena de sangre y también se ¿vale? Importante también saber esto. Y esto nos lleva a la sexuación anatómica, ¿no? Que si se desarrolla como pene y testículos, pues la genitalidad va a ser esta, y si es la vulva esta, ¿no? Y esto nos va a llevar a la sexuación registral o civil, es decir, cuando nace un niño le miramos los genitales, ¿no? Pero esto lo vamos a ver después, en la transexualidad. Y ahora os voy a... Bueno, lo que os decía antes era en los caracteres sexuales primarios, pero también ocurre en los secundarios. No vamos a encontrar a dos personas iguales, a dos hombres iguales, ni a dos mujeres iguales nunca.
De hecho, incluso vosotros cuando yo he entrado, ¿por qué sabéis que yo soy una mujer? Por la estética física. Pero, ¿cuál? Dime algunas cosas que te identifican como mujer. Esencialmente, pechos. Hechos, Ejemplo, más. el pelo largo. Bueno, el pelo largo es una expresión de género. No, pero... Es verdad, mirad, si me vienes por esta parte puede estar corto, por esta largo. Vale, ¿qué más cosas? Has dicho los pechos, ¿qué más cosas? Aparentemente. No tener pelos largos. La voz, muy bien. Pues vamos a ver, seguro que conocéis a muchas personas, a muchos hombres que tienen una voz un poquito atiplada. Uno muy conocido, le tuvimos 40 años aquí, bajito y con bigote, ¿no? Gobernándonos. Y además le faltaba un testículo. ¿Vale? Pues, y sin embargo tenemos a muchas mujeres que pueden tener una voz muy grave. Por lo tanto, esto no es que solo sea de hombres o solo sea de mujeres. También podemos hablar de la barba. Tenemos a hombres imberbes y a muchas mujeres con mucho vello facial. Y habéis hablado de pecho. Hay muchas mujeres que apenas tienen el pecho y hombres que tienen un desarrollo mamario importante. Y si vamos a una analítica de sangre, tenemos a hombres con unos altos niveles de estrógenos y a mujeres con unos altos niveles de testosterona. Por lo tanto, nunca vamos a encontrar un hombre en este extremo y una mujer en este extremo, es decir, con todas las características típicas que se dicen que son una mujer, sino que todos vamos a estar en un continuo. Y vamos a hablar de que cada persona es una combinación única e irrepetible de rasgos masculinos y femeninos. Todas las personas vamos a tener rasgos masculinos y femeninos en distinto grado, intensidad y proporción. Y eso es lo que nos va a hacer que seamos personas únicas y irrepetibles, y va a haber tantas formas de ser hombres y mujeres como hombres y mujeres sexuales va a haber en el mundo. Por eso podríamos tener una etiqueta por persona. Y por eso surgen cada vez más etiquetas, porque yo no encajo en este cajón. Y por eso queer abarca todo, que ya veremos. Y lo del queer nos pone un poco nerviosos, ya veremos ahí. Vale, vamos a ver ahora, no sé si podéis dar, porque esto sí que no puedo dar yo al vídeo, ¿vale? Vais a conocer a una persona intersexual, Camino, ¿vale? Que nos cuenta un poquito su historia. Y es más fácil de hacernos a la idea de qué es una persona, de quién es una persona intersexual. Yo nací con dos testículos muy extendidos que me fueron extirpados con 13 años y con una vagina ciega, tras la cual no había un útero ni tampoco había ovarios. Las intersexualidades en plural es un concepto que solemos decir que es un término paraguas porque reúne muchas condiciones diferentes. Hace mención no a una orientación sexoafectiva ni a una identidad de género, sino a un tema básicamente corporal. Hace mención a las diferencias del desarrollo sexual que se puedan dar en cualquier persona. Y el desarrollo sexual no solo es lo que tenemos aquí abajo, los genitales, ¿no?, sino también pues, los cromosomas, el cariotipo, el funcionamiento de nuestro sistema endocrino, las hormonas que tenemos, las características secundarias, el vello corporal, el tono de voz. Entonces, el sexo comprende muchas características, aparte de eso, los genitales. La condición que yo tengo, la insensibilidad a los andrógenos, es una mutación genética transmitida por vía materna que genera que, aunque cromosómicamente mi cariotipo sea XY, que es el que suele asociarse a los hombres, ¿no?, yo no haya desarrollado características masculinas. Esto se produce porque tengo como una especie de aislante, ¿vale?, que por mucha testosterona que yo reciba o que genere mi cuerpo, yo no la asimilo. Entonces yo podría inyectarme testosterona, pero jamás mi tono de voz se volvería más grave, jamás me saldría vello, y provoca que lo que es el desarrollo, por así decirlo, de las gónadas, etcétera, se quede como paralizado. Nací con dos testículos que no descendieron y todo lo que es la vulva, etcétera, se desarrolló una mujer, ¿vale?, en el fenotipo femenino. Nada en mi nacimiento hizo sospechar que yo pudiera tener una condición intersex, que tenía el clítoris, labios menores, mayores. Es un tópico muy manido el tema de ser hermafroditas. Es una palabra que nos viene acompañando históricamente a las personas intersexuales. No responde a una realidad científica. En realidad, los seres con hermafroditismo serían capaces de generar gametos masculinos y femeninos al mismo tiempo,
y poder autofecundarse, cosa que en la especie humana esto no es posible. Yo creo que no he recibido un bullying cuando era pequeña. Me enteré de mi condición intersex cuando tenía 28 años, entonces básicamente con 13-14 años yo lo único que sabía de mi cuerpo es que no menstruaba. Entonces, como me inventé una Camino 2.0, que sí que lo hago. No vamos a entrar en el tema de todo del bullying y de cómo ella desarrolla estrategias para no sufrirlo, ¿no? Pero fijaros, Camino se entera, bueno, volvemos aquí, ¿y qué pasa? Camino tiene XY. En este proceso se empieza a segregar testosterona, pero ella no la asimila, por lo tanto, su desarrollo es medio. Es decir, su desarrollo es un fenotipo femenino, pero tiene unos testículos internos. A las personas intersexuales no se les comunicaba que eran intersexuales, se lo ocultaban totalmente. Los médicos intervenían como les daba la gana, ahí no había problema. Con las personas intersexuales no había problema en feminizarlas, ¿verdad? Generalmente, pero luego si una persona transexual quiere hacer una intervención, sí que hay problema, porque lo decide ella, no lo decide la comunidad médica. Eso también es importante. Vale, y ella desarrolló una vulva. Se entera a los 28 años. Cuando ella va un día al médico y está en la consulta, sacan su expediente y ella ve que pone que es intersex. ¿Por qué? Porque a las familias se decía que no lo comunicaran. A ella, por ejemplo, le extirparon los testículos. A las niñas intersex, niños o niñas intersex, se les dice que les van a operar de una hernia inguinal, ¿vale? Lo que les están haciendo es extirpando o bien los ovarios o bien los testículos, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos distintas situaciones intersex. Camino tiene una insensibilidad a los andrógenos completa, puede ser parcial. Aquí tenemos una hiperplasia suprarrenal congénita, aquí tenemos el síndrome de Ricordati, pero bueno, no voy a entrar en todo esto porque no es de interés. La famosa ley trans, como veis, no solo habla de las personas trans, también garantiza los derechos de las personas intersexuales, que hablará posteriormente Marina, ¿vale? Ahora, algunos conceptos con respecto a la transexualidad. El sexo asignado es el que se asigna al nacer en base a unos genitales. Tenemos el sensador de pollos y el sensador de humanos, ¿no? Llega el ginecólogo o quien esté en el parto, la matrona, saca al niño, si tiene pene, niño, si tiene vulva, niña, ¿no? Y otra cosa es el sexo sentido, que es el sexo percibido, el sexo que yo soy, independientemente de mis genitales, ¿vale? Persona transexual es la que nos identifica con el sexo asignado al nacer, bisexual la que sí que se identifica, y vamos a hablar del término trans como un término paraguas, que ahora voy a hablar de por qué. El tránsito social no consiste en que me voy a operar. El tránsito social consiste en comunicar, especialmente, que la persona que habéis conocido hasta ahora no era yo. Yo soy una persona, si yo antes hubiera sido varón, y os digo, a partir de ahora, por favor, tratarme como mujer, porque soy una mujer, eso es el tránsito social. Y luego hay personas que deciden hormonarse o que deciden una intervención. Pero no es el tránsito social no es hormonarme, ¿vale? Que esto también es importante. Lo digo porque con los menores, cuando dicen está haciendo el tránsito social, claro, es que yo estoy en contra de que los menores se hormonen y se operen. Los menores ni se hormonan ni se operan. Vale, vuelvo al proceso de sexuación, que ya hemos visto hasta aquí, pero ¿qué es lo que ocurre? Todo esto es externo a la propia persona. Cuando ya la registramos, aparece la educación, la sexuación social, que es la crianza diferencial de si es niño o si es niña. Y todo esto nos lleva a la identidad de género, que es en base a los genitales y cómo nos perciben los demás. Pero ya sabemos que la identidad sexual de los niños y las niñas se desarrolla entre los 2 años y medio, 3, y es estable a los 6 o los 7. Y eso es la identidad sexual, que es la vivencia íntima y subjetiva que una persona tiene de ser hombre, mujer, no binario, ¿vale? Y que tiene que ver con el cuerpo, la sexualidad y la vivencia social del género. Y esto es la autosensación. Generalmente coincide el sexo asignado al nacer con el que yo siento, pero hay un margen de personas, que hemos hablado antes, entre un 3 y un 5%, que no es así. Y que a los 6 o 7 años yo ya tengo claro quién soy. ¿Desde cuándo sabéis que sois hombres o mujeres? Nunca me lo he planteado.
Pues plantéatelo, porque esto es lo que se tienen que plantear los niños y niñas trans desde que nacen prácticamente. Probablemente no te lo plantees porque tú entras dentro de la normativa social, ¿vale? Pero enseguida sabes que te nombras en masculino, ¿no? Entonces, entre los 2 años y medio, 3, todas las personas empiezan a desarrollar la identidad sexual. Soy un niño, soy una niña, socialmente me tratan de una manera, me tratan de otra, ¿no? Entonces, por eso tenemos a niños y niñas que nos dicen en esa edad, es que yo no soy quien tú me estás diciendo. Es que yo soy una niña, por mucho que yo tenga pene y por mucho que tú me estés llamando en masculino. Lo digo porque muchas veces dicen, es que porque unos niños tan pequeños van a saber quiénes son, o que no son un niño, son una niña. Lo saben también como los demás. Saben quién son. Lo que pasa es que no coincide. Vale, vamos a hablar de persona transexual, lo que hemos dicho, cuyo sexo biológico asignado al nacer no coincide con el sexo sentido. Puede realizar cambios en su cuerpo para adecuarlo a su sexo sentido. Después tenemos la transgénero, persona cuyo sexo biológico asignado no coincide y que no busca realizar modificaciones en su cuerpo. Esto también hay que cogerlo con pinzas. Por ejemplo, en Latinoamérica se llama transgénero y hacen modificaciones. Como había todo este jaleo, al final el término trans es un término paraguas que lo que hace es englobar todas las transexualidades, que no transexualidad, transexualidades, ¿vale? Vamos a hablar siempre en plural y esto es importante. Y luego tenemos cisexual, pues la persona cuyo sexo biológico asignado coincide con el sexo sentido. Bien, os voy a poner ahora otro pequeño vídeo, porque yo me voy a centrar un poquito más en los menores, que es con los que más conflictos hay, ¿vale? Y también la repercusión que tiene su acompañamiento o no. Os voy a poner un vídeo musical, pero a partir de ahí vamos a ver un poquito qué les sucede a los chicos y chicas trans, cuando son los menores.
Esto es mi lectura musical, pero es que refleja muy bien, pero muy bien, las situaciones de los menores trans. Lo único que no siempre es el padre que no lo acepta, otras veces es la madre. Esa es la única pega que yo le puedo poner al videoclip. Vale, ¿qué le ocurre? Que se siente niña. ¿O no? No, bueno, por lo menos el vestido, la vestimenta. Claro, se identifica más. Por esto es importante. Que un niño se ponga un vestido no indica que vaya a ser una persona trans. Puede ser una expresión de género no normativa. Y esto, por eso debemos de preguntar. Imagínate que me viene este niño a clase así, no le voy a preguntar, ¿por qué vienes con vestido? ¿No? Pero le voy a decir, anda, qué guapo vienes, ¿cómo es que te has puesto este vestido hoy? Porque ayer estuve en el cumpleaños de mi prima, nos pusimos el vestido, me ha gustado y he venido. Ya está. Es que a una niña no le preguntarían por qué lleva vaqueros. Sí, pero fíjate, ¿por qué le estamos preguntando? Porque pero ¿por qué le estamos preguntando? Porque imagínate que es trans. Yo, como profesora, tengo que acompañarle. Si yo a mí me contesta esto, yo me olvido y le dejo expresarse como le dé la gana. Si es trans también, ¿eh? Pero imagínate que me dices que yo soy una niña. Ostras, pues a lo mejor tengo que poner la antena de a ver qué necesidades va a tener este niño o esta niña en mi clase, o me da igual en mi familia o en el contexto social en el que se mueve. Es que hemos llegado a un punto en que no podemos preguntar. No, debemos de preguntar para saber dónde nos situamos. O viene con el brilli, o viene tal, pues a lo mejor, de hecho yo he tenido un caso que se vestía siempre en el rincón de princesa y demás, y la profesora me llama y pensamos que podría, vamos, que le encantaba hacer eso y decía que era una niña, y sin embargo, lo que quería ser una niña. Y esto es muy interesante porque hubo otro niño en esa misma clase que dice, yo también quiero ser niña. Y la profesora dice, pues tú también puedes serlo. A la semana, el segundo niño dice, yo ya me he cansado. ¿Vale? Pero el primero persiste. Pero fíjate cuál es mi sorpresa, 7 años después, este niño tenía 4 años, cuando yo llamo a la madre, 11 años, el niño dice que es un niño, pero que le encanta llevar el pelo largo, que se pinta las uñas y demás. ¿Qué hemos hecho con esto? Hacer un acompañamiento. Ni más ni menos. Yo no pregunto para ver, es que vas a ser trans, no, sino para ver qué necesidades tienes. Y si yo tengo que estar pendiente de qué ocurre en la clase o qué ocurre en el patio. O, por ejemplo, un posible bullying escolar. ¿Vale? Creo que esto es importante, ¿vale? ¿Qué preguntas le harías? Pues lo que le hemos dicho. Yo, por ejemplo, una pregunta que siempre les hago es ¿qué te preocupa? Porque a veces de tu preocupación salen tus necesidades. Había un niño que me decía, me preocupa que se rían de mí. Y cuando indagas, resulta que en el centro en el que estaba, los primeros que se reían de él era el equipo directivo, por ejemplo. O que cuando salían al patio, los mayores le decían, ¿y qué tienes entre las piernas? ¿Te has operado? Estamos hablando de un niño de 3º o 4º de primaria. Él, para que no se sentía con él, le regalaba sus golosinas y hasta su propio bocadillo. ¿Vale? Entonces, porque es importante saber qué es lo que está pasando. Para acompañar, en este caso, en su aula no, su aula era un lugar seguro y sus compañeros le protegían muchísimo en el patio, ¿vale? Bien, ¿qué necesidades tiene? Pues sabremos quién tiene realmente las necesidades y qué respuesta le vamos a dar, ¿vale? Algunas situaciones que hemos visto. Bullying. ¿Y esto por qué sucede? Sucede por esto. Los demás perciben enseguida si tienen el apoyo del adulto. Por eso es importante que nosotros acompañemos a los chicos, a los menores trans. Ojo, que esto pasa igualmente. Quitamos la Q, y ya sabemos que no tenemos un apoyo institucional. ¿Vale?
Entonces, el apoyo es fundamental, bien sea normativo en menores, bien sea del adulto. La profesora le echa esa mirada y los demás enseguida lo perciben. No tiene el apoyo de la profe, pues yo puedo hacer lo que me da la gana. Y encima su padre le coge y tampoco tiene el apoyo. ¿Vale? Y es importante el apoyo a nivel educativo, pero también el apoyo familiar, como veremos más adelante. ¿Quién tiene dificultades? La escuela, la familia, porque para la familia es un golpe tremendo, porque ya veremos, todas las familias nos hacemos expectativas y sobre todo por el juicio social a las que están sometidos. Es brutal, porque le dejas hacer esto, porque le dejas el pelo largo, porque la compras calzoncillos. Y tenemos ahí a la asociación Amanda, ¿no? Que se supone que es de mamás, ¿no? Que han hecho el proceso, han hecho la transición y luego dicen que han de transicionado. Yo me puse en contacto con esta asociación porque me quería entrevistar a una mamá cuyo hijo o hija hubiera de transicionar. No tuve éxito. Como tampoco tengo éxito cada vez que me dicen, es que yo conozco a uno que luego se arrepintió. Y yo siempre pido, por favor, que quiero hablar con esa persona porque yo conozco a muchísimas personas trans y a muchas personas trans que conocen a muchas personas trans y no conozco a ninguno que haya de transicionado. Entonces, es como lo de las denuncias estas que le ha dejado a él sin nada, sin casa y tal, y duerme en el coche. Todavía no lo hemos encontrado, al que duerme en el coche, ¿no? Bueno, pues esto está pasando lo mismo. Yo no conozco a ninguno que haya de transicionado. Marina, ¿conoces a alguien? Solo conozco a una persona que no ha hecho la transición por miedo, porque ella se quería operar, miedo a las operaciones y miedo a las agujas. Pero eso no quiere decir que no sea trans, ¿vale? Bien, también la sociedad. La sociedad tiene una necesidad. ¿Qué hace la ley LGBT? Da respuesta a todo esto. No solo habla de las personas trans, habla de toda la educación que debe haber en todas las profesiones, en el ámbito educativo y demás, y de educar a la sociedad. Las expectativas de la familia, como decía, cuando nace un niño, bueno, cuando ya nos quedamos embarazados, ¿no? Empezamos a generar unas expectativas sobre ese niño o esa niña. Si ve a ese niño, le apunto al Real Valladolid, si va a ser niña, y aquí se ve muy claramente, ¿no? Está viendo cómo el padre está jugando a baloncesto y él se han roto esas expectativas, pero puede ser una gran jugadora de baloncesto, ¿no? Pero bueno, las familias necesitan un proceso y esto también es importante. ¿Y ahora que se lleva de moda las fiestas estas de género? Así. Que se han importado de Estados Unidos y ahora se lleva, es la moda. Y si es niño es azul, y si es niña... Bueno, aquí se lleva, en Baby Sister se lleva haciendo, yo fui a uno y salí horrorizada. En mi trabajo me invitaron a una fiesta y yo no tenía ni idea de lo que era, porque además son Baby Sister, yo no sabía. Y era todo rosa. Entonces, bueno, seguimos perpetuando los roles, ¿no? Eso es evidente. El tema es que las familias tienen que deconstruir esas expectativas. Necesitan su proceso. Yo a veces con los chicos y chicas trans, no con los pequeñines, pero con los más mayores, es que eso lo he contado y no lo entienden. Digo, pero vamos a ver, ¿cuánto tiempo te ha llevado a ti asumir lo que estaba y tener la fuerza y el coraje de contarlo a tu familia? Y quieres que tú lo cuentes y tu familia haga ching, pues fenomenal todo, ¿no? Entonces ahí ya se dan cuenta, no, es verdad, claro. Bien, pues necesitan su tiempo y su proceso. ¿Qué significa el vestido? El vestido es el apoyo familiar. Cuando tienen el apoyo familiar tienen ganado un 90%, porque es la familia la que va... De hecho, ¿cuándo se empieza a hablar de los menores trans? Cuando las familias se organizan, cuando aparece Crisalis, cuando aparece Euforia, ¿vale? Son las que empiezan a luchar por los derechos de esos menores. Y veremos que luego está el... ¡Ay, se me ha olvidado! La orden ministerial del cambio de nombre, ¿no? Eso fue por la lucha de las familias de los menores trans. Bien, importante, el tema de la transexualidad no es ninguna moda, ni han aparecido los menores trans de repente. Tenemos a todas las personas adultas trans que nos han contado cuál ha sido su situación negando su identidad. Estamos ante la primera generación de chicos y chicas trans que estamos validando su identidad. ¿Y qué es lo que sabemos? Pues fijaros, que antes de la transición, ¿qué nos dicen? Tenemos a niños con ansiedad, tenemos a niños diagnosticados de TDAH, medicados, con depresión, que, oye,
y con, con un rendimiento académico bajo, y que después de la transición muchas de esas cosas desaparecen. Entonces, no estaremos muy equivocados. Evidentemente no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 años con las personas trans que han decidido hacer la transición cuando sean menores, pero sí que tenemos datos de las personas trans a las cuales se les ha negado su identidad. Y me imagino que Marina puede hablar en primera persona y luego hablará más tarde. Vale, ¿es una moda? Esto es otra, ¿no? La transición ya es una moda. Bueno, pues mirad, pues en Grecia ya estaba el hermafrodito, llegaron los Roma, y claro, en India, las Muses en Oaxaca, los Omeyi y Maserelli en Panamá, Gunayala, o los Chuespi en Estados Unidos. Se ha dado en todas las culturas y en todas las épocas de la historia. Por lo tanto, no es ninguna moda. Lo que pasa es que ahora las familias escuchan a sus hijos. Cuando sus hijos, antes, pues lo normal es un bofetón, ¿no? Porque que este niño, o quita, la culpa es tuya, quítale todas las muñecas, o no. Vale. Voy a contar esto porque me parece muy interesante. Aquí el señor John Money, que nos hizo pues una gran sinvergoncería, ¿no? Bueno, este señor era un psicólogo neozelandés, dedicado en Estados Unidos, en los años 60, 70, él cuestionaba el determinismo biológico, decía que todo era cultural, que todo era aprendido, ¿no? Y por aquella época ocurrió un hecho, y es que los dos gemelos judíos, haciéndoles la circuncisión, a uno le quemaron el pene con el láser, ¿vale? Entonces, en aquella época, y a veces en esta también, ¿qué es un niño sin pene? Una niña. Pues entonces, fabriquemos una niña. Se puso en contacto con John Money y dice, va, ¿qué caso para corroborar mis teorías, ¿no? Entonces coge y esa niña la extirpan los testículos, la crea en vagina, la administran estrógenos y a la familia le dicen que no le cuenten nada. Y aquí tenemos a Brenda, ¿vale? Con su gemelo. ¿Y qué ocurre? Que sobre esta edad, a los 6 o 7 años, Brenda tiene rabietas, tiene ansiedad, dice que es un niño y demás. Este caso se tapa y aquí Hamilton Milton lo saca a la luz y dice las teorías de John Money no son ciertas. Aquí tenemos a David Reimer que ha hecho la transición. Bien, ¿qué decía John Money? John Money pensaba que la identidad estaba constituida por una genitalidad y una crianza diferencial. Hoy sabemos que eso no es cierto. La identidad sexual no tiene nada que ver con la genitalidad ni con la crianza diferencial. Es decir, que por mucho que tú me digas, eres un niño, yo no voy a cambiar a niña, si no soy trans. Porque eso también es otro tema. En los centros educativos yo he escuchado, es que tenemos otro mayor en cuarto de la ESO y entonces, como va mucho con él, le ha convencido a este de primero de la ESO. Y entonces se está dejando llevar, se está dejando manipular. No. Este crío lo que ha visto es un referente. A este le está pasando lo mismo que a mí. Y yo le dije al director, yo te reto a que de aquí a fin de curso a la secretaria la convenzas para que se cambie de sexo, por ejemplo, o lo que quieras. Si lo consigues, digo, yo me retiro de todo esto. O sea, tú no puedes convencer a nadie que cambie su identidad sexual, ¿vale? Bien, ¿qué modelo hemos tenido hasta ahora? Y yo aquí ya te explico por qué llegamos hasta la ley, ¿vale? Pues hemos tenido un modelo patologizador basado en 2 códigos, el código CIE-10, donde nos dice que todas las personas trans son unos trastornados de la identidad de género. Tienen un trastorno, todos, ¿vale? Después el DSM-5 dice que, que los verdaderos trans tienen disforia de género. Porque ya veremos que el informe de disforia de género es el pasaporte para las personas trans. ¿Y qué ocurre? Que hubo muchas expectativas con el código CIE-11, ahí es donde surge todo el modelo antipatologizador o despatologizador de la transexualidad en Europa, que lo que dice es que desaparezca el informe de disforia de género y que no son personas enfermas. ¿Y qué ocurre? Porque le sacan de un lado y le meten el otro. Es decir, le sacan de las condiciones relativas a la salud mental y le ponen a la salud sexual, pero lo catalogan de incongruentes. O sea, pasan a lo largo de todos estos años por ser un trastorno, unos disfóricos y ahora son los incongruentes. O sea, seguimos en la misma línea, patologizando. Hasta la ley, ¿qué ocurría cuando un chico, un menor o un chico o chica trans iba al psiquiatra? Porque tenían que ir. Porque eso es otro tema. Puede ser que yo sea una persona trans y no necesite ir. O puede que sí.
Pero a lo mejor son por otros temas, es porque la sociedad me está diciendo que soy un error de la naturaleza, pero no por mi condición trans. ¿De acuerdo? Y fijaros en los criterios en los que se basaban. El DSM-5 dice, marcar incongruencia del sexo que el menor siente o expresa con el que se le asignó. Dice, al menos 6 meses. Cuando un chico o chica trans iba ya al psicólogo, llevaba años. ¿Qué 6 meses? Es absurdo. Y luego, malestar clínicamente significativo. Os he puesto en negro, poderoso deseo, fuerte preferencia, marcada preferencia por los compañeros de juego, marcado disgusto por la anatomía sexual. Y dices, bueno, vamos a ver. Yo estoy en este despacho, soy psicóloga, Marina está en ese, ¿y qué es para ti un poderoso deseo? ¿Qué es para mí un malestar significativo? Son criterios totalmente subjetivos. Por lo tanto, yo soy una persona trans, voy a comunicártelo al psicólogo, soy una persona trans, y dice, bueno, yo te voy a pasar un montón de cosas de estas para decirte al final que eres una persona trans. O sea, era surrealista. ¿Bien? Los tratamientos hormonales, pues podían acceder a los tratamientos hormonales siempre y cuando tuvieran el pasaporte que era el informe de disponibilidad. Que un psiquiatra o un psicólogo le dijeran, toma, aquí tienes tu carta de que eres una persona patológica, ¿vale? Y así ya puedes pasar a los tratamientos hormonales. Bien, se llevaban si pasabas el proceso de selección trans. A mí me parecía un casting aquello, ¿vale? Era un casting. Bueno, ¿cómo se llega a ser suficientemente hombre o suficientemente mujer? ¿Qué es lo que se les pedía a las personas trans? Decidme, ¿cómo demostráis vosotros y vosotras, demostrarme a mí que sois no bastante hombres o bastante mujeres? Yo he visto algunos, cuando daban algunas charlas en educación, algún profe hacer como diciendo, si quieres me bajo los pantalones, ¿no? Vale, bien, pues ¿cómo lo demostráis? Es que es imposible demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? ¿Con los roles? Pues antes estaban más definidos, ahora totalmente indefinidos, ¿no? Mujeres masculinas, hombres más femeninos, andróginos, fluidos, o sea, es imposible demostrarlo. Tampoco por la orientación sexual, no es más un hombre heterosexual que un hombre homosexual, ¿vale? Y tampoco por los genitales. Un hombre que tiene un accidente de moto y se sigan los genitales, ¿deja de ser hombre? ¿Pierde su identidad? Una mujer que pasa por un proceso oncológico y tiene una mastectomía o una esterectomía, ya no es mujer, pierde su identidad. Por lo tanto, nada tiene que ver con los genitales, ¿no? Bien, la condición de transexualidad solo se puede identificar con el relato en primera persona de la persona trans. No existe todavía ninguna, ni existirá prueba objetiva para determinar esta condición. Por eso a mí cuando las Amandas estas me dicen, es que claro, hizo la transición, ¿y quién le diagnosticó de transexualidad? A lo mejor hay que ir a quien le diagnosticó, porque la transexualidad no se diagnostica. ¿Qué médico le ha dicho tú eres trans y te vas a operar? Y es más, tú como padre y madre tienes responsabilidad. Ahora estás juzgando a otros padres y a otras madres con lo que están haciendo. Por favor. Bueno, importante, no todas las personas trans tienen disforia de género. Hay personas que sí y hay personas que no. Y hay personas cis que sí. Si disforia de género es no estar conforme con mi corporalidad o con mi género, pues resulta que las mujeres que se operan de los pechos tendrán una disforia de género, ¿no? O los hombres que llevan a cabo intervenciones de alargamiento del pene, pues también es una disforia. O las mujeres que se someten a la cirugía de labios vaginales, y podríamos seguir, ¿eh? Entonces, hay personas trans que tienen disforia de género y hay personas cis que también. Sin embargo, estas no tienen ningún problema en llevar a cabo cualquier intervención. Bien, se basa en criterios diagnósticos, que habíamos dicho, que son subjetivos y que no contemplan la amplia heterogeneidad que hay dentro de la transexualidad. Importante, aprendían a contestar lo que querían. Es decir, si yo te tengo que decir que soy una chica trans, que jugaba con muñecas de pequeña y que todos los juegos eran de niñas y tal, pues te lo voy a decir. Porque si eso va a suponer que me des el carnet, el pasaporte, pues te lo voy a decir. Y salía y dice, pero si yo no juego con muñecas. O yo no he hecho esto, o yo no tengo un poderoso deseo, un malestar significativo, ¿no? Como decían. Pero al final sabían que si contestaban determinadas preguntas,
porque según salían, entraba otro y decía, tú di que sea esto, tú di tal, no sé qué se le iban diciendo. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque era necesario para acceder a endocrinología y a cambiar el DNI. ¿Vale? ¿Qué hace la nueva ley? Eliminar esto. ¿Bien? La patologización médica que precisa del informe es el requisito para cambiar para la patologización legal, es decir, para cambiarme el DNI. Y esto va a dar lugar a la patologización social. Son personas que han nacido en un cuerpo equivocado. ¿Vale? Bueno, no es una incongruencia humana y demás. 2007. Bueno, voy a pasar de esto. Bueno, sí, venga, 2007. Criterios: ser mayor de edad, el pasaporte de disforia de género y 2 años de hormonación. Si no, no podías cambiar el DNI. Por lo tanto, esto nos obliga a las personas trans a que se hormonen. Y si no quieren, esto es lo que hace la ley. No obligarte a tener que. Vale, ¿qué ocurría con los menores? Porque claro, esto es un requisito indispensable, ser mayor de edad, perdón. Ser mayor de edad. Entonces, a través de la lucha de las familias de menores trans, como puede ser Chrysalis y Euphoria, pues consiguieron esta ley, perdón, ¿qué era esto? Una instrucción, ¿no? Instrucción. Era una instrucción donde se permitían los menores cambiar el nombre, no el sexo. O sea, en mi DNI cambiaba el nombre, pero seguía el sexo biológico, ¿sí? Es verdad que les facilitó muchas cosas. Tuvimos un caso de un niño trans aquí en Valladolid, que hizo la transición con 4 años, en el colegio totalmente aceptado, los datos del colegio lo cambiaron, el DNI de la biblioteca también, pero quería jugar al fútbol y no se podía federar, porque era una niña. Estamos hablando ahora, vamos, que él quería jugar, por supuesto, en el fútbol masculino, ¿vale? Entonces, esto sí que les facilitó muchas cosas, o cuando iban a pagar a la caja en un supermercado, sacaban el carnet, veían el nombre, nadie se fija en el sexo, a no sé que vayas a un aeropuerto, se fijan mucho más, ¿no? Pero no se fijaban, es solito. Y la patologización social, los mitos sobre la transexualidad, la cantidad de mitos, ¿no? Y al final, pues estamos hablando de que no es mi cuerpo, sino tu mirada, lo que tenemos que cambiar, que también lo hace la ley, a través de la educación. Bien. Lo que hablábamos antes de la ley de 2007, tenía que cambiar los caracteres sexuales primarios y secundarios. Una persona que decía ser una mujer trans tenía que demostrar ante un tribunal, se tenía que desnudar que todos los caracteres sexuales primarios y secundarios eran de una mujer. Es decir, les obligaban a operarse, sí o sí. La de 2007 acaba con las operaciones, pero sí sigue exigiendo la operación. Y la ley nueva, pues lo contará Marina. ¿Qué es importante para, por ejemplo, las familias con un menor con un menor trans o con menores trans? Pues tener unos referentes positivos. Porque si yo tengo un menor trans y resulta que veo las cosas que veía en la tele, películas de Almodóvar y demás, ¿qué va a ser de mi hijo o mi hija? Por lo tanto, es importante tener algunos referentes, como tenemos a Michele. Tenéis un TED desde Michele en internet que si podéis escucharlo es brutal. Tenemos a Leo Mulio. Leo Mulio estuvo en Europa trabajando por la despatologización de la transexualidad. Él es psicólogo trans, él es Miquel Pisé, sociólogo trans. Tenemos a Nayane, la niña más pequeña que salió en televisión diciendo que era una persona trans. O también tenemos a Elsa. Aquí tenemos un vídeo que es el de Elsa, no lo vamos a ver porque si no me voy a extender mucho, pero vamos a ver qué puedo hacer yo ante una persona trans. Esto son 4 pinceladas que podemos hacer todo el mundo. Llamarle por el nombre social que te indique. Si te está diciendo que soy Marina, yo por ejemplo dejé las redes sociales con todo este tema. Cuando sacaban los nombres de las personas trans anteriores. ¿Vale? Supongo que luego hablarás de todo esto, hablarás del fenómeno Sonia Gascón, que también es interesante. Vale. Trátale conforme al género que corresponde a su identidad, es decir, si te dice que es una chica, pues trátale con el género de chica, ¿no? Respetar sus gustos y preferencias a la hora de vestir, no hacer comentarios que puedan humillarle o hacerle daño. ¿Te has superado? O por ejemplo, preguntas indiscretas. ¿Te has superado? Imaginaros que a vosotros os están diciendo cómo tienes los genitales.
¿Les tiene bonito, feos? ¿Te vas a operar? ¿Qué vas a hacer? O sea, son preguntas que no hacemos habitualmente, porque a las personas trans nos interesa tanto sus genitales. Procura generar un espacio de confianza y seguridad. También no divulgar la condición de persona transexual. Es decir, si una persona transexual me lo dice, yo no lo voy a ir diciendo a los demás. Será ella o él quien lo tenga que decir. Y por supuesto no divulgar fotos e imágenes de ellas, de estas personas antes de su tránsito. Esto ha pululado por las redes brutalmente. Y es además un delito. Es un delito. Lo que tenían que hacer las personas trans es denunciar a estas personas. No lo es, no lo es. Denunciaron... No es delito. ¿Fotos? Yo no puedo divulgar fotos de otra persona. Esa persona me puede denunciar. Si son fotos públicas, no tiene nada que hacer. Al menos eso dice la fiscalía. Bueno, pues habrá que pelear porque Ya cambie eso, ¿no? estamos en ello. Vale, importante a las familias trans, escuchar el relato de las personas trans y de sus familiares, explicar cómo entendemos la transexualidad desde la sexología. Esto es lo que hacemos nosotros desde Dialogases, ¿eh? Dejarse y expresarse los niños y niñas trans como deseen. Acompañamiento en el tránsito social cuando ellos lo decidan. Esto es importante, respetando sus ritmos. Tuvimos un caso de una niña que dice que va a hacer el tránsito, va a su madre al colegio, espera noviembre, y dice en enero la niña viene con el nombre de niña, vistiendo de niña y demás, ¿no? Y entonces el director le dice, bueno, quinto de primaria, que espere a secundaria, que así ya el cambio es mucho mejor, porque allí no la conoce nadie. Eso es lo peor que le podemos decir a una niña trans o niño trans. Decir públicamente, hacer el tránsito social, a mí me parece un hecho heroico, en un menor. Imaginaos que lo tenéis que hacer vosotras como adultas, o vosotros. Imaginaos un niño. Entonces, no le podemos decir espera, lo que tenemos que hacer es, ahora es cuando estás preparado, ahora te acompañamos. Entonces, cuando ellos lo deciden y respetando sus ritmos, apoyo y acompañamiento a las familias en su particular proceso, ya lo he dicho. Una de las cosas que también sale en el vídeo, que salen ahí discutiendo, es un proceso tan complicado para las familias, porque les sacan del armario, no es como el gay, ¿no? Que sale, pero un niño o una niña trans que nace en un pueblo, pues imaginaros que antes todo el mundo lo ha conocido como Carlos y ahora María, o sea, saca a toda la familia. La familia de origen pesa también, ¿eh? La abuela. Es que le dejas tú ponerse el pelo largo, le has comprado calzoncillos. Tuvimos un caso de un niño trans que solo dejaba llamarle por el nombre femenino a su madre, porque la abuela culpaba a la madre de que le dejara ser un niño. O sea, el niño con 4 años se convierte en protector de su madre. Son súper maduros. Es increíble. ¿Vale? Y poner en contacto con otras personas o familiares trans, informar del tratamiento médico que cada uno decidirá su itinerario. ¿Vale? A lo mejor no es tan difícil hacer esto por alguien. Es un peso el que llevan los chicos y chicas trans antes de decirlo, que es brutal. Cuando lo dicen, a lo mejor ya no tienen más necesidades. Luego ya es la familia, el entorno, ¿vale? O a veces sí, si están sufriendo. Vamos a ver la orientación del deseo. Pues esto es más claro, ¿no? Todo el mundo lo tenemos claro. Homosexual, lesbiana, gay, no me voy a entretener en esto, ¿vale? Bisexual, persona que se siente atraída eróticamente y afectivamente por hombres y mujeres. Asexual, que no se siente atraída por nadie, ¿vale? Importante, bueno, y luego está el heterosexual. Y yo aquí digo, ¿qué bandera le pongo? ¿Quién es el heterosexual así hegemónico? Pues Abascal. Venga. La bandera de los heterosexuales, de algunos, ¿vale? Bien, surgen nuevas etiquetas con las que las personas buscan identificarse, lo que decía antes, por lo tanto cada vez van a ser más etiquetas. La ley también habla de las personas gay, lesbianas, de orientaciones, y vamos a ver el término queer, ¿vale? Persona que vive su identidad y orientación sexual de manera fluida, sin sentir la obligación de etiquetarse. ¿De acuerdo? Una persona queer transita por la identidad, la orientación sexual y la expresión de género, sin decir yo soy gay, soy lesbiana, soy trans, sino que va transitando por esos 3 conceptos. Las teorías queer rechazan la clasificación de los individuos en categorías universales y fijas, ¿vale? Esta imagen yo creo que nos dice mucho, ¿no? Ni ellos ni ellas, sino nosotros, y además desde la interseccionalidad. Somos muchas personas, cada una muy distinta, y abarca todas. Las teorías queer cuesta mucho, porque el ser humano necesita certezas. Necesita saber, ¿eres esto o eres esta?
funcionamos por categorías. ¿Y qué ha pasado en el PSOE? Pues el bipartidismo de lo queer, es decir, o eres hombre o eres mujer, ¿no? Por lo tanto, ha rechazado todo el tema de esa fluidez que puede haber entre los géneros y las identidades. ¿Qué significa esto? ¿Que no nos vayamos a atender a las personas queer desde los colectivos? No. Pero sí que es crear un estado de opinión. Es decir, las personas queer, ¿qué son ahora? Además de raros, ¿no? Porque la palabra queer significa raro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las personas queer? O sea, ya toleramos a los gays porque ya sabemos lo que son, ¿no? Son homosexuales, les gustan, tenemos un concepto claro. Pero eso de queer yo no lo tenemos muy claro, así que, ¿vale? Bien, aquí tenemos ya una creación de conceptos. La identidad sexual es a nivel cerebral, podemos ser hombre, mujer o no binario. La orientación sexual, esta ya es más fácil, es por quién me siento atraído, no más fácil, sino la que llevamos más tiempo trabajada y ya todo el mundo sabe lo que es un gay y una lesbiana y demás, ¿no? Sexo biológico, macho, hembra o intersexual, tiene que ver más con la genitalidad, con la fisiología, y la expresión de género masculino, femenino, género fluido, ¿vale? Es un resumen de lo que hemos visto. Y ahora me gustaría que hicierais un ejercicio que pensarais que estamos aquí en un círculo, ¿vale? Y cada vez que saquéis una frase, daríais un paso hacia atrás, si lo habéis escuchado o no, ¿vale? Llamar maricón o boyera a alguien. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, como Dios manda, ¿vale? A mí no me parece mal, pero que lo hagan en su casa. Los niños tienen pene y las niñas vulva, que no te engañen. ¿Por qué tiene que haber el Día del Orgullo LGBT+? ¿Y el Día de los Heterosexuales? Sí, ¿no? Todo esto lo hemos escuchado. Yo de pequeña jugaba a juegos de chicos y no por eso me siento chico. Si mi hijo fuera gay, trataría de reconducirlo. ¿Por qué tenemos que pagar todas las operaciones de las personas trans por su capricho? Todo esto lo habéis escuchado, ¿no? Habéis dado muchos pasos, me imagino. Nos hemos salido. Eso es lo que nos pasa a las personas LGBTIAQ+. Que nos están llegando constantemente, desde que somos pequeñitos y pequeñitas, estos mensajes. Por lo tanto, estamos en los márgenes de la sociedad. Y lo que estamos luchando constantemente es por ganarnos el espacio público. Y por eso salimos a la calle, por eso nos manifestamos, por eso luchamos por nuestros derechos. Las personas heterosexuales no tienen que escuchar esto. Ellos transitan por el espacio público sin ningún problema. Bien, ¿y de dónde venimos? Porque esto también es importante en nuestro país. ¿Por qué? Porque es que hay mucha homofobia en España, pero ¿de dónde venimos? O sea, yo nací en el 70 estaba la ley de vagos y maleantes, ¿vale? No, perdón, la otra, la de la habitación social. La de ley de vagos y maleantes, estamos hablando de que bueno, es de la República, es de la República, no quiero decir nada, pero es verdad que no se aplicaba. Es en 1954 cuando bueno, sí añade sí, pero la represión de los homosexuales fue más en el franquismo, por el 1954. Y para poder ejecutar bien esta ley, pues se creó un campo de concentración en Tefía, ¿de acuerdo? Fuerteventura. Si tenéis oportunidad de ver Las noches de Tefía, es muy interesante, una serie, no sé en qué plataforma está. En la Transmedia, Las noches de Tefía cuenta la historia de este campo de concentración, donde hubo unos 400 presos LGBT, vamos a poner. Aquí tenemos a Octavio García, uno de los supervivientes, que nos contó el horror de aquel campo de concentración. ¿Cuándo terminamos con esta ley? Cuando el 5 de agosto de 1970 se aprueba la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Ya cerramos el campo de concentración, pero abrimos, bueno, esto ahora es un albergue, el campo de Tefía, ¿vale? Abrimos 2 cárceles, ¿vale? Para homosexuales. Y como teníamos un señor ahí, el Vallejo Nájera, que se lo pasaba muy bien haciendo experimentos con las personas homosexuales, y su camarilla, esta gente se pensaba que los homosexuales eran activos y pasivos. Ya sabemos qué significa esto, ¿no? Entonces dice, bueno, si nos metemos a los activos en una cárcel y a los pasivos en otra, pues acabo con la homosexualidad, ¿no? Entonces los activos se hacían pasivos, los pasivos se hacían activos, entonces es imposible acabar con la homosexualidad. Y aquí tenemos la cárcel de Badajoz para pasivos y la cárcel de Huelva para activos, ¿vale? O sea, venimos de una sociedad que nuestras abuelas han vivido esto.
Y se lo han inculcado a nuestras madres, a nuestros padres y madres, y también ellos con sus miedos de que mi hija sea homosexual o no. ¿Vale? Bien, esto es una placa que hay ahora en reconocimiento por todo lo que pasó allí. Y os voy a contar un poco la historia de Antonio Ruiz, el primer represaliado por ser homosexual. Este hombre estuvo en la cárcel con 17 años. Por cierto, estuvo aquí en Valladolid. Le trajimos, cuando estaba yo en Fundación Triángulo, el 28J a la plaza de la universidad. Que, por cierto, lo voy a decir, durante todos esos años, hasta 2015, el único partido que apoyó los derechos de las personas LGBT fue Izquierda Unida. Luego ya en 2015 subimos la bandera y ya todos. Pero los únicos que recogían las reivindicaciones fue Izquierda Unida. Bueno, este hombre vino a la plaza de la universidad y me contó su historia. Con 17 años le dice a su madre que es homosexual. Que es homosexual, que le gustan los hombres, porque ni siquiera había tenido una relación con ningún hombre. Su madre se lo cuenta a una monja, la monja le denuncia a la policía y esa misma noche fueron a su casa por él. Estuvo en la cárcel de Badajoz por homosexual. Lo que dijeron cuando entraron a la cárcel, podéis salir con él lo que queráis porque es maricón. Él dice que nunca había tenido una relación homosexual. Su primera experiencia, ¿qué fue? Una violación en la cárcel, ¿vale? Este hombre, ya en los años 2000, yendo por la carretera, en el coche le para la Guardia Civil y al ver sus datos y comprobarlos, ven que todavía está su expediente. Entonces él crea la asociación y consiguen que le indemnizaran por ser la primera persona indemnizada por estar en la cárcel como homosexual en el franquismo. Entonces venimos de todo esto. O sea, no es que la homofobia ahora... Mira, es que ahora los niños, los chicos y las chicas son muy homofóbicos. No, perdón. Ojo, que el PSOE quite la Q, es que en el PSOE no todos eran chupilende, vamos, que había homófobos y transfobos. Vale, factores y actores. Podemos poner los ejemplos. Bueno, yo ya ahí no entro. Factores y actores que han intervenido en la consecución de los derechos, pues el trabajo de los colectivos LGBT, ¿vale? Durante todos estos años. Y también la apertura y legalización. Hasta 1982, creo que es, no se legaliza el movimiento de liberación gay catalán. En el 77 fueron las primeras manifestaciones, en el 78 y en el 82 se legaliza. Como asociación. Estamos antes, eso es antes de ayer, ¿eh? Antes de ayer, en el Justo 82. antes de que ganara las elecciones el PSOE. Sí. La publicación de libros, textos con argumentos que han contribuido a generar opinión, en un estado de opinión. Ahí también las ONG, tanto Gogan como la FED, Fundación Triángulo, sacaron muchísimos estudios, libros como por ejemplo orientaciones con muchísimos datos, con rigor científico, que han ayudado a crear un estado de opinión. Visibilización de personas LGBT que se van a convertir en referentes, estamos hablando como puede ser Pedro Cerolo, Carla Antonelli. Estoy hablando de esos años, ahora podríamos decir Marina, ¿no? Pero estoy hablando de esos años. El crecimiento de las manifestaciones del orgullo a partir de 1998, que es cuando pega el boom. La acción de activistas, por supuesto, que ocupan cargos políticos. Cuando he dicho la publicación de libros, hay la revista Cero, también hace un beneficio importante porque salen personas importantes diciendo que eran gays, como Amenábar, un policía, un cura, ¿vale? Un montón de personas y demás, ¿vale? Y todo esto nos lleva a una normativa importante en nuestro país. Somos uno de los países con una normativa potente en este tema. Otra cosa es que se aplique. Vale, no voy a entrar en esto. 15 de junio, he hecho como este recorrido, ¿no? Del 15 de junio, para nosotros, la gente que vivimos a León de la Riva, este fue un momento muy importante. La subida de bandera en el Ayuntamiento de Valladolid, el 28 de junio de 2015, fue un hito. Fue acabar con una era, podríamos hablar, bueno, me estáis llamando, ¿no? En el tema LGBT, una dictadura. O sea, nosotros ni nos recibían en el Ayuntamiento, teníamos la puerta cerrada.
Todas las actividades que hacía Fundación Triángulo, que eran muchas, muchas, lo hacían con 1.500 euros. Ya nos buscábamos las estrategias y ahora tienen mucho dinero. Pero buscábamos las estrategias, traíamos a gente que no teníamos dinero para pagar, pero oye, siempre teníamos suerte y venían, porque no teníamos dinero, ¿no? Entonces hacíamos muchas actividades. Este momento acaba con una era importante. Aquí tenéis algunas referencias bibliográficas que para mí son importantes. Yo tengo especial cariño a la de Violetas de Arturo Arnasti, que falleció con el COVID, y bueno, pues te hace una idea, ¿no? Bien, ¿qué es la homofobia? No sé si queréis hablar vosotros, yo vengo aquí con un carrete que me gana, ¿verdad? No sé si queréis hablar vosotros algo. Bueno, pues ¿qué es la homofobia? La homofobia es el rechazo, miedo, prejuicio o discriminación hacia las personas homosexuales, transexuales, pero no que lo sean, también los que lo parecen. Quiero decir que si yo soy una persona heterosexual, amanerada, o soy una persona muy masculina, también puedo padecer homofobia, porque no solo serlo, con parecerlo también. Importante, la homofobia no es una fobia, no es yo tengo fobia a los perros y soy yo. Esto es algo estructural, ¿de acuerdo? No es una fobia individual de una persona. Es algo irracional, digamos, es algo estructural que es construido culturalmente, interiorizado a través de la socialización. Y fijaros, la homofobia es el principal instrumento de control de la masculinidad. El heteropatriarcado ya se ha encargado de que la homofobia controle la masculinidad. Desde que son pequeñitos y pequeñitas, lo peor que te puede llamar un niño en el colegio, ¿qué es? Maricón. Maricón. Por lo tanto, yo ya estoy controlando la masculinidad. Bien, formas específicas conductual. Bueno, comportamientos de rechazo, exclusión, yo no voy, no sé a qué, se crean que si voy con este soy también. Cognitiva, esta es la más complicada porque, bueno, no, estos son pensamientos, ideas, los homosexuales son X, las lesbianas son tal. Esa con la educación funciona muy bien. Esta es la peor, la afectiva, la del asco, me dan asco, esa es de amígdala. Entonces esta cuesta mucho más trabajar con este tipo de homofobia. La liberal, el espacio íntimo privado sigue siendo heterosexual, lo que hemos contado con esa dinámica. Si yo en mi instituto veo a una chica y un chico ahora en primavera dándose besitos y de la mano, digo, qué mojos, el amor, ¿no? Si veo a dos chicas o dos chicas, oye, si a mí no me parece mal, hija, pero que lo hagan en su casa, ¿no? Por lo tanto, el espacio público sigue siendo heterosexual. Pasiva, mirar hacia otro lado. Yo veo que están llamando maricón en un aula y yo sigo con mi clase. Palabras, ¿no? Baja intensidad y la institucional. Si yo tengo un alumno o una alumna trans y no le estoy atendiendo, eso es una homofobia institucional. ¿Vale? Por supuesto, la cromofobia. Que esta además se da mucho dentro del colectivo. Las propias personas del colectivo le dicen a mí, porque tener passing, es decir, que a mí no se me note que soy lesbiana o una transexual, fíjate que bien ha hecho la transición, no se la nota nada. Tener passing es un plus, ¿no? Entonces la cromofobia, de los que no se les nota, a los que son mucho más amanerados, no les gusta. Es que claro, es que van dando una imagen. O también tenemos la homofobia y transfobia interiorizada. No sé si os recordáis cuando salió María del Monte, fijaros lo que dijo. Soy una más de los que estamos aquí. Es incapaz de pronunciarse lesbiana. Es una homofobia interiorizada importante. ¿Por qué salimos? Imaginaros que sois extraterrestres y habéis aparecido aquí, en la sede de Izquierda Unida. ¿Y esta gente por qué se manifiesta? Mira, sale ahí con carrozas y tal. Pero no solo ellos. Ahí va. Pero si es que esto también sale. ¿No? Mira que les gusta sacar las banderas. ¿Por qué tiene que ir con la bandera gay por delante? Jugar. A otros también, ¿no? O por qué salen de esta guisa, ¿no? Se pintan la cara. Bueno, pues les oye también, ¿no? Sin embargo, ¿por qué socialmente con esto no hay ningún problema? Nadie dice nada, pero con esto sí. Porque tienen que llamar la atención. Siempre salen súper extravagantes, ¿no? Pues chico, yo esto no lo sé, vamos. Pero parece ser que es lo mismo, ¿no? Sin embargo, lo que tiene que ver con la orientación
con la identidad, nos parece más feo, o nos parece que no debe ser. Pero esto sí, esto no es ninguna importancia. La estrategia del odio. Esto es importante también. ¿Qué es lo que hace? Es evidente, es una estrategia política para que las personas odien a las personas LGBTIQ+. Es decir, lo reducimos a la individualidad. Y es que cualquier grupo, los homosexuales, los transexuales, son nuestros compañeros, compañeras, nuestros profesores, profesoras, nuestros vecinos, son personas con nombres y apellidos. A mí me hace mucha gracia. Y puedo hablar en un caso que está aquí, Marina. O sea, Marina, cuando hace la transición, Marina era la bomba. O sea, te llamaban de todas partes. Y era Marina San. Resulta que viene toda esta ola del borrado y todo lo demás, y ya no es Marina, es una mujer, es una mujer con faldas, no un hombre con faldas. A esto nos estamos refiriendo. ¿Vale? A esto me estoy refiriendo. ¿Vale? La deshumanización del otro. Los homosexuales son, o sea, asumiendo los estereotipos, el sentimiento de amenaza, el que es diferente a mí es una amenaza, por lo tanto, la tengo que combatir, ¿no? Y el estigma del contagio, y por último, la agresión. Es decir, todo esto nos va a llevar a la materialización del odio, que es el insulto, la agresión, la discriminación legal y demás. Pero se tienen que dar estos 3 pasos. ¿Vale? Una manifestación por el barrio de Chueca, sin permiso. No tenían permiso para hacer esta manifestación y acompañada de la Policía Nacional. ¿Vale? Entonces, esto es lo que tenemos y lo que podemos tener, lo que vamos a tener. Por cierto, he tenido 2 casos, una chica trans de secundaria que se viene de Estados Unidos para España y una profesora que tiene una hija trans que ha pedido asilo político en España. Esto es lo que está ahí, pero ojo, que en unos años puede ser que nosotras estemos pidiendo asilo político. No es ninguna tontería esto, ninguna. Vale, la lucha del asesinato de Samuel, o esto, en nuestra ciudad. Esto es brutal, y esto no es del alumnado. No es del alumnado, esto es del profesorado. Se ven claramente en el lenguaje que utilizan. El alumnado ahora mismo ya lo de el coito anal, una costumbre saludable, es que no... la impresora que utilizaron. no es un tema. Y luego, ¿cómo tergiversaron, no? O sea, ¿cómo implicaron a Fundación Triángulo? ¿Cómo implican a la universidad? Una actividad organizada, por supuesto, por una entidad LGBT y una actividad elaborada por la universidad. O sea, ¿cómo manipulan todo esto? Vale, delitos de odio. Importante también, 2020. Fijaros, la tercera forma o categoría con más delitos, orientación sexual. Empeorado, ¿sí? Aquí tenemos 2023. Ya no somos la tercera, somos la segunda. Y ha aumentado a 500 delitos. Vale. Esto es un delito de odio, no voy a entrar porque a lo mejor María lo habla más, y los capítulos, es decir, los que sancionan los delitos de odio, que supongo que María también. Seguimos con 7 países que aplican la pena de muerte, otros puntos se decaen la perpetua, 9. Y a mí me gusta terminar, con esto ya termino porque creo que Marina va a continuar ahora con el tema de la ley, pero me gusta terminar siempre con este vídeo. Si me puedes poner... Es un vídeo elaborado por IRGA, Portugal, de 2005, y todavía no lo hemos conseguido. Já viste aquilo? Parece impossível. De manga curta com um fio destes. Por el derecho a la indiferencia. ¿Vale? 2005, todavía no nos hemos ganado ese derecho. Muchas gracias.